Solicitud de cancelación de visas a la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Canadá y Australia. Atentados contra el Estado salvadoreño. El Salvador de nuevo en guerra porque el gobierno guerrillero del FMLN ha sido rebasado para mantener la paz social evitando la grave violencia social. Los ciudadanos abajo firmantes y miembros de la coalición de oposición de salvadoreños exiliados en el Reino Unido hacemos un llamado a las sedes diplomáticas de las embajadas arriba mencionadas y ubicadas en la ciudad de San Salvador en lo siguiente. Romano 1. Que estas embajadas y sus gobiernos consideren inmediatamente la cancelación de visados para sus respectivos países a los siguientes funcionarios salvadoreños por los motivos dados a continuación. Literal A. Al excomandante guerrillero y ahora, irónicamente, también comandante general de las Fuerzas Armadas, Salvador Sánchez Serén, quien actualmente funge como presidente de la República Salvadoreña y sobre el cual pesan graves e innumerables ataques armados, emboscadas a los cuerpos de seguridad y Fuerza Armada, desapariciones forzosas, secuestros, mutilaciones, masacres, torturas, violaciones y extorsiones, entre otros reprochables crímenes. Quien además es responsable de los graves atentados contra la vida y el patrimonio de los habitantes de El Salvador. Este personaje terminará su periodo presidencial hasta el año 2019. También fue cómplice cuando fue vicepresidente en el gobierno del expresidente Mauricio Funes, cuando pactó con grupos criminales que tienen décadas de estar sembrando dolor, luto y pánico en el país a miles de familias salvadoreñas y que ahora atentan también contra el Estado. Como lo han reconocido en su gestión también otros funcionarios públicos de este expresidente, y quien inicialmente lo negara en la ONU. Debemos recordar que en los atentados del 9/11, Sánchez Serén se regocijó de la pérdida de millares de vidas humanas y de la destrucción de los edificios de las antiguas Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, sin olvidar la quema de la bandera estadounidense y su ya conocido pasado de terror, su total respaldo a la visita que realizó el diputado Reyes Morales a Palestina en apoyo del grupo terrorista Hamas y los recientes viajes a Suiza y Vietnam, donde atacó la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia. El comandante Sánchez Serén y su partido FMLN no han dejado su discurso de odio al pueblo de los Estados Unidos, con sus acciones antiimperialistas, ni a los que ellos llaman el voraz capitalismo, y lo demuestran cuando atacan constantemente las políticas dadas por su presidente Barack Obama. Ellos son peligrosos y sanguinarios. Hacemos notar que en YouTube existe una gran cantidad de videos que muestran el pasado de destrucción, terror, odio y sangre que Sánchez Serén tiene en sus manos y de los cuales algunos de ellos se adjuntan. Literal B. Al polémico, dañino, corrupto, desestabilizador, nefasto, antitransparente, entre otros calificativos, presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Otón Sigfrido Reyes Morales, quien con las recientes investigaciones periodísticas se ha comprobado su corrupción, lo que como grupo de exiliados hemos hecho público en nuestro blog con anteriores comunicados desde el año 2014. Ya antes, como ciudadanos, habíamos denunciado en diferentes medios de comunicación desde el 2012. Este oscuro personaje, que hoy es reconocido como el más nefasto político de la historia salvadoreña, nos ha dado la razón ante la opinión pública y no debería permitírsele tocar suelo de países democráticos, pues podrían ser contaminados con su veneno y la influencia política que él pregona tener. El amplio conocimiento hasta de manera internacional de sus acciones, como por ejemplo, Romano 1, los informes de los años 2012 y 2013 del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde lo citan con nombre y cargo en la donación de casi $1 millón americanos a ONGs afines a su ideología de ultraizquierda, no entrega de listados de asesores legislativos, ahora ya sabemos que escondía, y la compra de regalos a altos funcionarios salvadoreños entregados en su nombre, pero con fondos públicos. 2.
Ultimátum de un juez para que obedeciera sentencia judicial en el caso sonado de acoso sexual en la institución que preside. 3. El dañino conflicto institucional que maquinó y protagonizó entre la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. 4. Los interminables y onerosos viajes internacionales con fondos ajenos y una innecesaria comitiva de diputados y asistentes donde ha aprovechado atacar a la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y por apoyar al gobierno venezolano, develando con ello nuevamente la verdadera cara de los altos dirigentes del FMLN ante el gobierno del presidente Barack Obama, el cual hasta su embajadora en El Salvador ha manifestado lo peligroso de ese respaldo en la obtención de cooperación de su gobierno. 5. Las denuncias penales que posee activas, entre ellas la desobediencia a la Corte Suprema en el caso de sentencia condenatoria por despido injustificado en la Asamblea del ex empleado legislativo Rafael Chavarría. Denuncias interpuestas por el Instituto Salvadoreño para la Democracia, ISD, y otras organizaciones sociales como Aliados por la Democracia, por el conflicto y desacato a la Sala de lo Constitucional que originó, más otra por violentar la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, en contra de la ex empleada legislativa Anabel Salazar. Todas estas acciones interpuestas en la denuncia ante Fiscalía General de la República. Denuncia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violentar derechos constitucionales en el caso de Iris Chavarría. Denuncias en la misma sala la Procuraduría de Derechos Humanos y la Organización Internacional de Trabajo de la ONU por violentar derechos humanos y sindicales del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, señor Luis Ortega. Romano 5. Los escandalosos casos de corrupción que descubriera la prensa gráfica en el tema de los terrenos que compró con tráfico de influencias al Estado y a precio preferencial por casi $500,000 americanos. Su mala vida empresa constructora de inmuebles, Terreín S.A.D.C.B., su empresa maderera Ecoline S.A.D.C.B. y el beneficio de su familiar con el decreto legislativo 667-2014. Su empresa familiar sobre venta de productos derivados del petróleo, el contrato otorgado a la empresa de su socio y empleado Byron Enrique Larazábal Arévalo para que construyera en Villa Dueñas, que ahora es propiedad de la Asamblea Legislativa, el seguro también, tráfico de influencias para que su socio empleado ganara licitaciones públicas como proveedor de bienes a instituciones del Estado, el bono de casi $3,000 que se embolsará este mes y su apoyo político del FMLN a grupos terroristas como Hamas y a gobiernos corruptos como Venezuela. Todo esto entre otras corrupciones por descubrirle, además de ocupar sus influencias y poder legislativo al decretar por medio de la ley que promovió para su aprobación para devolver bienes embargados a una de sus familiares, la señora Inés Morales, y en donde autorizó el pago de una deuda a favor del Estado para 800 años. Con esta acción jamás conocida en la historia política del país, se ha aprovechado de hacer leyes a la medida y ocupar el Congreso salvadoreño para fines personales. Sin duda este provecho es un atentado contra las facultades legislativas que le han sido dadas. Las empresas y negocios mencionados está probado que constituyó siendo presidente legislativo desde el año 2010. Pues acá podemos probar que este malicioso y nefasto personaje fue pobre, repito, fue pobre hasta antes de ser diputado, ya que vivió muchos años en una zona populosa y de nivel bajo en la urbanización Metrópolis Norte, calle Castro Morán, y ahora sospechosamente se ha convertido en todo un acaudalado de la noche a la mañana, situación que la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción se han negado a investigar, porque están a su servicio y por imponer su poder e influencia ante estas instituciones, volviéndolo en un personaje que delinque con total impunidad en todas sus acciones y se escapará de poder ser perseguido por la corrupta justicia salvadoreña. Podemos asegurar
que este capítulo de casos polémicos en los que está involucrado este sujeto y su familia aún no han terminado. Con menos de estos actos de corrupción antiéticos, ventajosos, antitransparentes, que debilitan la institucionalidad, generan repudio, escándalo público internacionalmente y en su partido ya han sido ampliamente probados, en países democráticos y funcionarios honestos, con un poco de decencia política, ya han renunciado o han sido apartados de sus cargos, pero este nefasto y oscuro sujeto no lo hará porque lleva años y está aprovechándose de servirse de su cargo. No dejamos de mencionar que todavía el gobierno canadiense mantiene en su lista de grupos terroristas al partido de gobierno del FMLN, pues conocen su pasado de odio y terror. Literal C. Al ser uno de los responsables de la fallida tregua entre pandillas, el expresidente Mauricio Funes Cartagena, quien en un inicio tajantemente negara a nivel nacional y hasta en la reunión anual que se celebra en la sede de la ONU, estar detrás de los amplios privilegios otorgados a estos grupos criminales, aunque después aceptaran públicamente sus funcionarios, como el director de centros penales, el ministro de Seguridad, viceministro de Seguridad y el que fuera su viceministro y ahora presidente de la República, el exguerrillero Salvador Sánchez Serén. Este pacto, con amplias críticas por lo peligroso que era negociar entre gobierno y pandillas, únicamente contribuyó a que fortalecieran en lo estratégico, económico, territorial, con armas y explosivos de uso militar y con más pandilleros reclutados. Fue tanta la protección del expresidente Funes a su pacto que respaldó las declaraciones del obispo castrense, Monseñor Colindres, al decir: no podemos exigir a las pandillas que renuncien a la extorsión. Cita tomada de entrevista del periódico El País de España. Literal D. El padre de la tregua, actual ministro de la Defensa Nacional, el general David Victoriano Munguía Payés, por tratar de aprovechar para fines políticos personales esta situación, llegando al grado de sugerir públicamente que las pandillas debían convertirse en partidos políticos. Este general del ejército, toda la vida con ideología de ultraizquierda, con amplios poderes políticos, protector y amigo personal del expresidente Funes y del presidente Sánchez Serén, fue el que maquinó, patrocinó, promovió, defendió y utilizó la tregua contra la vida de los inocentes niños, mujeres y ancianos que ahora han sido asesinados, están desaparecidos o exiliados. Entonces ahora es también responsable del derramamiento de sangre de los 16 asesinatos diarios que se ejecutan en innumerables delitos de estos grupos. Literal E. Siguiendo con el objetivo de este video, mencionamos además algunas de las siguientes que conocemos que hacen en El Salvador un gobierno fallido e incapaz de gobernar en beneficio de sus habitantes, como por ejemplo, literal A. Somos a la fecha considerados por las organizaciones internacionales, entre algunas, Inside Crime, como el país más violento del mundo, esto sin tener un conflicto armado. Literal B. Se han creado grupos especiales de exterminio y limpieza de pandilleros en la policía y en el ejército. Literal C. Se está pensando en llamar a los reservistas de la Fuerza Armada y el gobierno estadounidense ha ofrecido armamento para tal fin, según declaraciones del ministro de Defensa. Literal D. El inspector general de la policía ha reconocido que en tiempos de la guerra civil interna habían 20 asesinatos y actualmente hay más de 15 en el día, por lo cual estamos en guerra según las estadísticas de asesinatos. Literal E. En la cárcel considerada de máxima seguridad dentro del país, quienes tienen el control son las pandillas. Literal F. Hay un intento de imponer la pena de muerte y declarar algunos territorios en estado de excepción.
Literal G. La embajadora americana Mari Carmen Aponte ha hecho público comentarios en el sentido de reconocer el grave grado de violencia que existe en El Salvador. Literal H. Según declaraciones oficiales de la Policía Nacional Civil, en el mes de marzo pasado ha sido el más violento del siglo y que las pandillas con los asesinatos de custodios y centros penales, fiscales, jueces y policías, incluyendo soldados, han atacado la seguridad del Estado. Esto último también reconocido por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Manifestamos lo desafortunado que es el pueblo salvadoreño, que esta semana han sido propuestos como designados presidenciales, o sea, sustitutos del presidente en su ausencia del territorio, a miembros de la cúpula del partido del gobierno, entre ellos el internacionalmente cuestionado dirigente y diputado centroamericano José Luis Merino, alias Comandante Ramiro, quien en los cables Wikileaks salvadoreños y el Departamento del Estado estadounidense lo mencionan en una red de traficantes de drogas y armas en Venezuela, con el beneplácito de su amigo Nicolás Maduro. Al igual, lo mencionan varias investigaciones de periódicos españoles como ABC, El Mundo y El País, entre otros. Estas aseveraciones son inadmisibles para que siquiera sea considerado sustituir al presidente de la República en su ausencia. Aunque esto no es de extrañar, pues también tenemos a un excomandante guerrillero en la silla presidencial, por desgracia. En vista de lo anterior y debido a que los horrendos crímenes de lesa humanidad que se perpetraban en la guerra aún siguen sucediendo después de más de 2 décadas de aparente paz. Le exigimos al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y a su gabinete de seguridad que renuncien inmediatamente a su cargo y que convoquen a nuevas elecciones presidenciales, pues el sagrado pueblo salvadoreño ya no puede tolerar más los gobiernos incapaces del FMLN. Por estas probadas razones, los gobiernos de los países mencionados deben valorar, cancelar inmediatamente los visados de estos dañinos, oscuros y nefastos altos funcionarios salvadoreños. En próximos días subiremos a nuestro blog una petición formal de esta solicitud a las respectivas embajadas. FMLN nunca más. Firmamos en nombre de los miembros del movimiento de coalición de oposición de exiliados salvadoreños en Reino Unido: Iris Lisette Chavarría Rodríguez, Rafael Neftalí Chavarría Rodríguez, Denis Alexander Chavarría Rodríguez, Anabel Salazar de Chavarría, Omar Antonio Salazar Ramón, Ana Julia Rodríguez de Chavarría, José Rafael Chavarría Ortiz. Comunicado leído a los 26 días del mes de abril del año 2015.